clase y vamos a nuestra presentación para, bueno, complementar lo que hemos venido trabajando ya la semana pasada con este autor que es Viktor Emil Frankl, autor de la logoterapia o tercera escuela de psicoterapia en Viena, ¿no? Lo que va a ser en siglo XX, ¿sale? Este personaje que, bueno, vivió la experiencia de los campos de concentración durante 3 años, de 1942 a 1945, ¿sí? Y como a su salida, bueno, comienza toda una aventura, todo un proceso, ¿sí? De catarsis, de descarga, de reflexión y de retorno a lo que va a ser su teoría, ¿no? Su investigación de más de 20 años, junto con la experiencia de haber estado en el campo de concentración, ¿no? Entonces, aquí ya hemos hablado también un poco, chicos y chicas, sobre, bueno, aquellos aspectos que facilitan la metodología o que forman parte de la metodología de la logoterapia, ¿no? Como lo son el diálogo socrático, como lo es la mayéutica, ¿no? Que tiene que ver con esta perspectiva o esta mirada de que cada uno tiene que o puede encontrar, ¿no? La verdad que habita en su interior, ¿sí? Desde esta práctica del diálogo socrático, ¿no? Desde esta intervención a partir de este diálogo, ¿sí? Bueno, también hablamos y reflexionamos sobre la libertad y la responsabilidad, ¿sí? Como parte esencial de este enfoque, ¿no? Ahorita en el video que les voy a mostrar se va a hablar también un poco de lo que es la responsabilidad, ¿no? De este autor Alejandro Unerspilk o algo así, no recuerdo el nombre con exactitud, ¿sale? Entonces, seguimos avanzando hacia ello. Apóyennos con la lectura, por favor. Dayani ya se conectó, compañera. ¿No? Ok, entonces... a ver, Brenda, usted, compañera, apóyennos con la lectura. Sí, profe. El logoterapeuta tiene la función de ampliar y ensanchar el campo visual del paciente de forma que sea consciente y visible para él todo el espectro de significados y principios. Nunca debe imponer juicios, sino dejar que el paciente busque por sí mismo. Ok, muchas gracias, compañera. Miren, este es un aspecto súper importante de lo que como tal tiene que hacer aquel terapeuta que se ha formado desde la logoterapia, ¿no? O sea, que su campo de intervención tiene que ver con esta cosmovisión, con este entendimiento, ¿sí? Del ser humano, del sí mismo y del mundo entero, ¿no? Entonces, cuando hablamos de espectro, ¿sí? ¿Qué entienden con esta palabra de espectro, chicos y chicas? ¿Alguien que quiera animarse a dar una opinión, un comentario sobre ello, una reflexión? Los espero, chicos y chicas. Pues es como toda una gama, ¿no, profe? Por ejemplo, cuando hablan que del espectro de luz, pues se refieren a lo que es cada color existente en el espectro de luz. O sea, es como una gama. Usted dice que es como una gama, ok. ¿Alguien más? Ahorita lo vamos a ir reflexionando. Gracias, señor. Ok, mira. Bueno, sí tiene que ver un poco con lo que usted menciona, compañero. Sin embargo, en relación a lo que aquí se lee primero se habla de ensanchar el campo visual del paciente, ¿no? O sea, que
se refiere en específico a que podamos ampliar nuestra conciencia, ¿sí? Y entonces cuando usted habla del espectro, compañero, efectivamente tiene que ver con lo que usted dijo, o sea, un espectro es poder visualizar, ¿no? O sea, todas las posibilidades existentes, ¿sí? Porque desde la conciencia, ¿sí? Entre más conscientes seamos, más libres somos de poder elegir, ¿sí? Entre la baraja de posibilidades que existen y asumir las consecuencias dentro de nuestra responsabilidad sobre aquello que elegimos, ¿sí? Y aquello que elegimos pues fue aquello que previamente visualizamos, ¿sí? Y entonces todo lo que elegimos, todo lo que visualizamos, sí, acuérdense que nuestra percepción va de la mano, sí, nuestra manera de percibir de aquello que hemos pasado, sí, o significado a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Entonces, la importancia de la logoterapia es propiciar el encuentro donde el cliente o el paciente es cada vez más consciente, ¿sí? De toda la baraja de significados, ¿sí? Y principios que forman parte de su vida, ¿sí? Que forman parte de su vida y entonces al formar parte de su vida forman también parte de pues las decisiones, la libertad, la conciencia, la responsabilidad con la que actúa frente al mundo, desde su propia cosmovisión del mundo, ¿sí? Y entonces, cuando se dice nunca debe de imponerse un juicios, sino dejar que el paciente busque por sí mismo, bueno, hacemos referencia a que nosotros no le podemos decir al otro qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, o qué me ha funcionado a mí o qué no me ha funcionado a mí, ¿sí? Porque precisamente esa experiencia que nosotros platicaríamos desde nuestra trinchera, ¿sí? Tiene que ver con lo que única y específicamente a mí me ha funcionado a lo largo de mi vida, ¿sí? Con lo que yo he significado, con los principios que yo tengo, con lo que yo he desechado, con lo que yo me he apropiado, ¿no? Entonces, nosotros desde este enfoque y en general en cualquier terapia, no se emiten juicios, ¿no? Ya que, bueno, la ciencia es amoral, ¿no? La ciencia no distingue del bien y del mal, ¿no? Lo hemos platicado en ocasiones, ¿sí? O sea, no se trata de decir esto es bueno o esto es malo, no se trata de cargarlo de juicios porque la ciencia de entrada es amoral, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros reflejamos, ¿no? O propiciamos el diálogo socrático, ¿sí? Permitimos que el paciente busque por sí mismo, ¿sí? Permitimos que el paciente se cuestione, ¿sí? Todo el espectro de significados y principios propios que tiene, ¿sí? Si estos significados y principios son vigentes, si están obsoletos, ¿sí? ¿Qué caso tiene seguir como haciendo eso en base a ello o tomando decisiones conforme a cierta idea, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nunca a manera de juicio, sino a manera de pregunta socrática o diálogo socrático donde, oye, ¿y tú por qué sigues haciendo eso? ¿Qué sentido tiene para ti seguir haciendo eso? Sí, cuando tú haces eso, ¿cómo te sientes, no? Etcétera, etcétera, ¿sale? Hasta aquí vamos, claro, chicos y chicas. Podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Sí, maestro. Gracias por su aportación, compañero. Ok. Ok, entonces ahora usted, compañera Pola, acompáñenos con la lectura. Al hablar del sufrimiento, Frank se refiere a que aquel que no puede ser evitado. Afortunado o desafortunadamente, el sufrimiento es algo intrínseco a la vida humana.
Todos en algún momento lo hemos vivido. Ok, gracias, ¿Ya? compañero. Sí. Al hablar de que es algo intrínseco a la vida humana, o sea, que forma parte de la humanidad, ¿no? O sea, forma parte de lo que somos, ¿no? De lo que somos como seres vivos, ¿no? En relación a este sentido, ¿no? Este autor planteaba, ¿no? Que el ser humano, por un lado, es un ser biológico, ¿sí? Por el otro lado, es un ser psicológico emocional, y por otro lado, ¿sí? Planteaba que es un ser espiritual, ¿sí? A diferencia de que a lo mejor lo que hemos visto con nuestros otros autores, ¿no? Que hablan de esta triada desde lo biopsicosocial, ¿no? Aquí se habla más bien de lo biológico, lo emocional, psíquico y lo espiritual, ¿sí? Y entonces, hablar de ello implica hablar también, ¿no? De aquellas situaciones, ¿sí? De nuestra vida, ¿sí? Como seres humanos donde sentimos malestar, ¿sí? Donde sentimos malestar, donde no nos sentimos bien, ¿no? Donde no la estamos pasando padre, ¿no? Y entonces dice, es algo que no puede ser evitado, ¿sí? Todos en mayor o menor medida en algún momento hemos sufrido ¿sí? Sufrir por amor, sufrir por esto, por otro y por aquello, ¿no? Pero todos, eh, tenemos conciencia, ¿no? O podemos decir, creo que todos los aquí presentes en la clase, que pues, en algún momento han pasado por alguna situación donde pues no la han pasado padre, ¿no? Y entonces está relacionado esto con nuestro enfoque porque entonces también se habla desde la logoterapia de poderle dar sentido, ¿sí? A aquello que nos está causando malestar, ¿sí? Poder hacer algo con aquello que nos está causando sufrimiento, ¿sí? Como Frank lo hizo con el desarrollo de su libro El hombre en busca del sentido, ¿sí? Con todo lo que vivió en el campo de concentración, ¿no? Y con el salir del campo de concentración y cómo es capaz de darle en algún momento, ¿sí? Sentido a ese dolor, a ese sufrimiento, ¿no? Del maltrato en los campos de concentración, más a su vez la pérdida de sus papás, de su esposa, de el hijo o hija que llevaba en el vientre. ¿Sale? ¿Avanzamos, chicos y chicas? ¿O hay preguntas o dudas o comentarios? Muy bien, entonces, compañera Denise, ¿pudiera apoyarnos con la lectura? Sí, profe. ¿Hasta qué punto tenemos opciones en las cosas que nos suceden? Víctor Frank. Nuestra libertad es una libertad finita, limitada. Estamos sujetos a causas y condiciones biopsicosocial, pero siempre tenemos la libertad última, elegir una actitud ante cualesquiera que sean las condiciones. Ok, muchas gracias, compañera. Bueno, aquí les puse un par de personajes que están como tómame una foto como si no, como que no me doy cuenta, ¿no? Esa famosa imagen que se ha vuelto como tan famosa que luego la gente le gusta tomarse fotos así. Y como que están pensando, ¿no? Como que están reflexionando, ¿no? Y entonces, esta es la pregunta, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto tenemos opciones en las cosas que nos suceden? ¿No? En aquello que nos pasa o nos llega a pasar, ¿sí? Y entonces,
Este personaje, fíjense, a diferencia de los libros de autoayuda, ¿no? Que no sirven para nada, o que sirven para muy poco en realidad, este personaje nos plantea, o sea, la conciencia de que nuestra libertad es finita, ¿no? O sea, que efectivamente estamos delimitados, pues, por condiciones, ¿no? O sea, por condiciones ambientales, por condiciones personales, por nuestra biología, etc. ¿Sí? Sin embargo, este autor mencionaba o hacía la reflexión de que siempre tenemos la libertad última, ¿sí? Como lo leyó su compañera Denise, de tener una actitud frente a lo que nos toque vivir, ¿sí? Es algo que no puedo evitar, es algo que no depende de mí, pero ¿cuál va a ser mi actitud frente a aquello que yo no puedo controlar, que no está en mis manos? ¿Sí? Frente a aquello que no depende de mí, ¿sí? Que depende de un otro, que depende del ambiente, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces vamos a hablar, por ejemplo, de esta situación contextual que estamos viviendo, ¿sí? A ver, no depende de nosotros, ¿sí? Encontrar una vacuna frente a esta pandemia, ¿no? De SARS-CoV-2, ¿no? Que es una mutación al coronavirus, al primer coronavirus que ya existía desde hace muchos años, ¿no? No, todavía no tenemos una vacuna, los medios de información nos están llenos de información, muchas veces esta información pues puede asustar a la gente, angustiarla, preocuparla, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, por X o Y razón, bueno, eso ya no está pasando ahorita, pero lo que fueron los primeros 40 días de prácticamente todo finales de marzo, abril y mayo en general, como hasta el 15-20 de mayo, la mayoría de nosotros o la mayoría de ustedes, chicos y chicas, estuvieron en casa. Sí, estuvieron en casa sin salir, tratando de, pues de guardar cuarentena, ¿no? Estamos suponiendo que esa sea la situación. Entonces, las autoridades o el gobierno me está pidiendo, ¿no? Que haga caso de esto, pues para evitar una catástrofe mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo actúo yo? ¿Sí? ¿Qué actitud tomo frente a esta circunstancia que no depende de mí? ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? ¿No? Híjole, no voy a poder atender pacientes en mi consultorio con esta cuarentena, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No depende de mí, nos están pidiendo en verdad que no demos terapia, chalala. ¿Qué actitud voy a tener? ¿No? Entonces, en lo personal yo dije, bueno, voy a notificar a todos mis pacientes, mi libertad última es notificar a todos mis pacientes que por autocuidado y por cuidado también de ellos, las sesiones presenciales no se van a poder ya realizar, ¿sí? Hasta que esta situación no mejore, que están en toda su libertad, ¿no? Que me voy a mudar a las plataformas virtuales como videollamadas de WhatsApp o videollamadas de Skype para poder dar terapia, ¿sí? Entiendo que a lo mejor tú preferirías que pues, la terapia fuera presencial, pero las situaciones pues me están obligando a tomar esta decisión, ¿no? O sea, bueno, desde mi libertad estoy asumiendo esta decisión porque prefiero no arriesgarme, ¿no? Frente a esta situación. Y entonces, frente a esa situación, pues sí fue evidente o ha sido como complicado para la mayoría de los que nos dedicamos a la consulta privada, porque pues no sé, de yo atender de 10 a 12 pacientes por semana, con esta cuarentena, solo estoy atendiendo 4 o 5 pacientes por semana, que fueron los que quisieron continuar su terapia mediante videollamadas, ¿sí? Pero, por ejemplo, hubo pacientes que dijeron, no, yo hasta que esto pase regreso a mi terapia. A los niños que tenían terapia, pues a ellos no, a ellos
Con los niños es diferente porque en relación a la Organización Mundial de la Salud y en específico a la UNICEF, ¿no? A través de la ONU, se habla de los derechos de la infancia y la adolescencia, ¿no? Y la importancia de siempre proteger los derechos, ¿no? De los niños, y uno de ellos es el derecho a la salud. Entonces a los niños ni por de broma los podemos poner en peligro, ¿no? O si un adulto pues en su momento quiere asistir a una terapia, pues está actuando desde su libertad, ¿no? Y asumiendo las consecuencias que eso conlleva, ¿no? Pero frente a un niño, pues hay que cuidar, ¿no? Ciertos aspectos. Entonces, todos los niños que tenían terapia, pues chale, esos yo no los puedo ver. Sí, de los adultos que tenían terapia, pues solamente como la mitad quiso seguir por videollamada y la otra mitad dijo que no, que le sería muy raro y que mejor no. Yo tengo que asumir como las consecuencias, pues, de que yo decidí dejar de dar terapia frente a esto que nos pidieron amablemente desde el gobierno, ¿sí? Y las consecuencias que yo implicaba, ¿sí? Entonces yo dije, en mi actitud, ¿no? Pues bueno, mira, si tengo tantas consultas al mes, si tengo 4 o 5 pacientes al mes, es tanta cantidad, entonces al tener por lo menos ya lo que viene siendo alrededor de 10 consultas al mes, pues ya saqué los gastos de la renta, la luz, el agua y el internet. Entonces, pues lo que voy a hacer, mi actitud ahorita es atiende a estos pacientes, porque aunque sea menos cantidad de pacientes los que vas a atender, pues te va a servir o te va a ayudar para seguir pagando la renta y sacar un poco de ganancia. Si lo ves por otro lado, ya yo reflexionando y con una actitud más tranquila, ya no angustiado, pues mira, si no vas al consultorio, pues tampoco gastas en gasolina, en tu otro trabajo estás trabajando desde tu casa, no estás gastando gasolina, entonces pues no estás comiendo en la calle, entonces comes en casa, te ahorras también una lana, entonces mira, aunque tus ingresos en la consulta se habían limitados, pues en tu trabajo de docencia te siguen pagando, en tu otro trabajo también, entonces se equilibran un poco las cosas, ¿no? Entonces esa fue mi actitud, ¿no? Frente a algo que yo no podía, que estoy sujeto a, porque así lo estoy decidiendo, ¿no? Por la precaución que yo he decidido tener frente a esta situación que estamos viviendo, yo asumí, ¿sí? Una actitud, ¿no? Y entonces, aunque quizás al inicio me angustié y cómo voy a pagar la renta del consultorio y demás, pues ya llevo todo abril, todo mayo y todo junio dando terapia en línea, ¿sí? A los pocos pacientes que les doy. Con esos pocos pacientes estoy sacando los gastos fijos y la verdad es que ya también un poco de ganancias, con la diferencia de que al no salir a la calle, pues tampoco estoy gastando, ¿no? Porque andar en la calle, pues que no alcanzas a desayunar en casa, que compra en la calle, que esto, que el otro, chalala, y uno gasta más, ¿no? Entonces, todo ello, ¿sí? Fue este ejemplo que les pongo, les estoy hablando de mí, pues una actitud que yo tomé frente a esta circunstancia, ¿no? Y así cada uno de ustedes, pues en diferentes momentos de su vida seguramente ha tomado decisiones o ha tomado una actitud frente a cosas que no dependen de ustedes, ¿sí? Más sin embargo, bueno, buscan adaptarse de una u otra manera para hacerlo sobrellevador, para esto, lo otro o aquello, ¿sí? Yo pude también asumir y decir, ¿sabes qué? Pues no estoy usando el consultorio, pues lo mejor regreso el local, regreso a mi lugar, pues para qué gasto en eso si no lo estoy usando. Sin embargo, yo dije, no, pues la verdad estoy en un consultorio en el centro, donde la verdad me cobran muy barato para hacer el centro, pues no voy a dejar ir el lugar, ¿no? Me conviene el lugar, así que mejor espero, ¿no? En lo que esto se regulariza. ¿Les queda claro este ejemplo, chicos y chicas? Se los hice bastante amplio, ¿sí? Y aparte es una realidad, les estoy platicando una verdad mía. ¿Está clara la información? Gracias, Alan. Los demás chicos y chicas. Okay. Que en otras palabras yo le nombraría es
tener capacidad para aprender a frustrarnos cuando hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? O sea, cuando yo quisiera que las cosas fueran de una manera, pero por más que quiera no puedo controlar, pues hay que soltar y frustrarnos, ¿no? O sea, aprender a frustrarnos y procesar esa frustración y entablar una postura, ¿no? De una vez que hayamos procesado esa frustración. ¿Sí? Yo creo que para todos, en mayor o menor medida, esta situación ha sido frustrante. Cada uno sabe por qué en su vida personal. ¿Sale? Entonces, bueno, seguimos avanzando. Usted mismo, compañero Alan, háganos el favor. Sí, profe. ¿Cómo reaccionamos a las condiciones que no pueden ser combinadas? Depende de nosotros. Cambiadas, depende de nosotros. Si no podemos cambiar la situación, siempre tenemos la libertad última de cambiar nuestra actitud ante esta situación. Actitud. Ok, bueno. Va que va, chicos y chicas. Entonces, ojo, o sea, esta frase que yo les pongo aquí no se la tomen como una postura de positividad tóxica, como nos decía el otro día su compañero Yeshu. O sea, no es negar la realidad. ¿Sí? No estamos negando la realidad, no estamos como tapando como lo malo que está pasando, ¿sí? Sino que esto que acaba de leer el compañero Alan tiene que ver más en específico con la posibilidad precisamente de que aceptemos las cosas, ¿sí? O sea, como que aceptemos, ¿no? Y por ahí hay una frase que dice, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma, ¿sí? Entonces, si nosotros partimos de la aceptación de aquí, que por más de que nosotros quisiéramos que las cosas fueran de otra manera, la realidad es que las cosas están siendo de esta manera, ¿sí? Desde ese lugar sí podemos tener una actitud realista sobre qué sí podemos hacer y sobre qué no podemos hacer, ¿sí? Entonces, yo no puedo cambiar dicha situación, pero en lo que el tiempo pasa y entonces puedo moverme hacia otro lugar porque esto que tengo frente a mí no me gusta, pues voy a hacer esto, ¿sí? O voy a encaminar mi comportamiento o mi actitud hacia aquello, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hablando de esta cuestión espiritual, les platico como ejemplos de los que yo he estado vivenciando ahorita. Bueno, como les mencioné, hace que fue antes de, pues sí, justo antes de que empezara todo esto de la pandemia, a mi abuela le amputaron un pedazo de pierna, ¿no? Arriba del tobillo, le tuvieron que cortar por una cuestión de diabetes, ¿sí? Nos llovió sobre mojado, ¿no? En esas fechas cuando yo les decía que pasó eso de mi abuela. Su esposo a los 15 días, que es mi abuelo, lo tuvieron que operar, ¿no? E intervenir, ¿no? También de úlceras varicosas en las piernas, ¿no? Se nos andaba desangrando. Y entonces, pues cada uno está afrontando esta situación desde un lugar distinto. Lo que vivió cada uno de ellos, pues es distinto. Cuando he platicado con mi abuelo, él dice, mira, bueno, ya lleva 3 meses en cama porque esperando a que se recupere de las heridas de la operación, que es una recuperación lenta, este tipo de operación. Y decía, pues mira, mi actitud frente a esto que me está pasando es, a veces sí me desespero y todo, pero cuando me desespero trato de decir, ¿no? Mi abuelo es como muy, muy católico, muy religioso, ¿no? Pues, Dios mío, te doy gracias por tantos años de tan buena salud, ¿no? Mi abuelo tiene 78 años, pero todavía hace 3 años se fue por toda la sierra en una cuatrimoto hasta Vallarta, ¿no? Hace cosas medias locas de repente el señor, ¿no? Y entonces, dice, pues mira, si yo estoy así como de por qué a mí y por qué a mí, el otro digo al contrario, ¿no? Gracias, Señor, porque me diste 78 años de muy buena salud, y dice, pues soy como de esos carritos viejos que dicen que están bien buenos, ¿no? Pero que llega un momento en el que pues ya no jalaron, ¿no?
y pues hay que meterlos al taller a reparación, ¿no? Él utilizaba esas metáforas, ¿no? Y entonces me hacía eco, ¿no? Ahora que he estado revisando esta teoría para explicárselas y platicárselas, pues me acordé de estas cosas, ¿no? Que he podido platicar con él, ¿no? De lo que él va sintiendo con esta situación, ¿no? O sea, si por él fuera, si de él dependiera, pues ya se hubiera levantado y se hubiera ido a trabajar, ¿no? Un hombre que trabaja desde los 11, 12 años, ¿no? Y de repente tener que estar quieto, sin moverte, sin hacer nada, ¿no? Cuando siempre anduviste del timbo al campo, pues puede ser frustrante, ¿no? Pero entonces dijo, pues esto es lo que me toca ahorita, ¿no? Esto es lo que me pasó, ¿sí? Con esto que me pasó, pues me doy cuenta de que ya no voy a poder estar trabajando todo el día como estaba acostumbrado y me gustaba, pero pues ahora que me recupere de esta situación, pues ya nada más iré unas 2, 3 horas, 4 horas al trabajo, ¿no? Haré otro tipo de cosas, ¿no? Chalala, chalala, ¿no? Entonces, con esto que él me platica, ¿no? Con sus subidas y bajadas de este encierro y esta frustración y esto que está pasando, pues toma una actitud, ¿no? O sea, toma una actitud de sentido de qué voy a hacer con esto que me pasó, cómo mi vida se va a tener que adaptar a partir de esto, ¿no? Y entonces es una actitud, ¿sí? Yo no estoy hablando de una positividad tóxica porque en ningún momento le estoy diciendo que no ha sido frustrante, que no ha sido difícil, que no ha sido complejo, ¿sí? Que no ha habido, o sea, que sí, ha habido días donde pues, se enoja, hay frustración, puede haber llanto, tristeza, o sea, todo eso está y puede estar, pero todo eso que pasa, bueno, ya una vez que se expresa, que tiene catarsis, toma estas actitudes, ¿sí? Reacciona frente a aquello que no puede cambiar, ¿no? O sea, no puedo cambiar como tal y como yo lo quisiera o imaginara, pero ¿qué sí puedo hacer? ¿No? Pues esperarme, pues visualizar, pensar en aquello que podría hacer, ¿no? Chalala, chalala, ¿sale? Vamos chicos y chicas con estos ejemplos. Aparte me gustó la metáfora, ¿no? Del carrito viejo. ¿Cómo van ustedes? Okay. Muy bien, compañeros. Entonces, a ver, ¿quiénes andan por ahí que no se han hecho presentes? Natalia, acompáñanos con la lectura, por favor. V discrepa en Maslow respecto a que la voluntad de sentido pertenece a las necesidades superiores, que solo pueden cubrirse y las necesidades inferiores han sido satisfechas. Frank sostiene como resultado de sus investigaciones que tanto personas que están en extrema pobreza como en la opulencia se preguntan por el sentido de su vida. Ok, muchas gracias, compañero. ¿Sí? Entonces, Víctor Frank va a discrepar respecto a lo que Maslow plantea en su pirámide de necesidades, ¿verdad, chicos y chicas? Aunque estamos hablando de la psicología humanista y de la logoterapia como un tipo de psicoterapia existencial, ¿no? Hay diferencias, ¿no? En cuanto a lo que cada uno de ellos visualizaba en esta cosmovisión del ser mismo, ¿no? Del ser humano, de los unos y los otros. Y entonces, para este Víctor Frank, ¿sí? Tú te puedes preguntar sobre el sentido de la vida, ¿sí? O sea, ir como a esta metapsicología de la que hablaba Maslow, ¿recuerdan? ¿Sí? Sobre el sentido mismo de las cosas para, para tratar de realizarte, ¿sí? Para tratar de avanzar, de salir adelante, ¿sí? Y entonces, no sé, quisiera como escuchar cuál es su opinión, o sea, ¿con quién están más de acuerdo? ¿Con Víctor Frank o con Maslow? O sea, no es que
uno esté bien y otro está mal. Creo que tiene que ver más con lo que ustedes puedan llegar a percibir, ¿no? De lo que ustedes consideran desde su propia cosmovisión del mundo. O sea, ¿cuál es la cosmovisión de Denise, de Sandra, de Paul, ¿no? Y mi perspectiva personal o mi opinión personal es que hay ocasiones en las que creo que se puede lograr lo que Viktor Frank plantea en su teoría, ¿no? Que incluso frente a situaciones muy cuesta arriba, pues los seres humanos podemos ser como el ave fénix, ¿no? Renacer de entre las cenizas o sobreponernos a las adversidades, ¿no? Creo que hay condiciones, ¿no? Donde pudiera darse eso. Sin embargo, por otro lado, considero, ¿no? Desde mi muy humilde opinión y reflexión sobre lo que he leído y estudiado de estos teóricos, es que pues es más factible o es mucho más fácil, ¿no? Poder preguntarnos sobre el sentido de la vida cuando pues nuestras necesidades básicas están cubiertas, ¿no? En este caso que yo les hablaba de mi abuelo, ¿no? Pues sí, a lo mejor ha sido más fácil para él porque, bueno, pues siempre tiene que comer en su casa, ¿no? El negocio se quedó con, bueno, siempre lo han trabajado junto con mi papá y mi otro tío, entonces pues están ahí mi papá y mi tío, él no se tiene que preocupar por ello, ¿no? Se sigue generando ingresos, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo sí creo que es más fácil, por ejemplo, en relación a las reflexiones que mi abuelo ha podido hacer o la actitud que mi abuelo ha tenido, creo que es más fácil, ¿no? O sea, hacerlo en condiciones más favorables, ¿no? Y también la misma OMS lo ha planteado, ¿no? Dice, parte de la salud psíquica, de la salud emocional de las personas es la igualdad de condiciones sociales para poder lograr cosas, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes, bueno, haga su propia reflexión. Como yo les digo, yo creo que lo que Frank plantea sí se puede lograr, pero qué mejor o qué más factible sería que pues, se pueda dar las condiciones del sentido de la vida teniendo satisfechas nuestras necesidades básicas de seguridad, sociales, de autoestima, para poder aspirar al otro, ¿no? Aunque hay sus excepciones, ¿no? O sea, no podemos negar que pues, hay sus excepciones, ¿no? Pero yo diría, por lo que he estudiado, que es menos probable y es mucho más probable, ¿no? Es menos probable en una situación de condición de pobreza extrema que en una situación de abundancia, ¿no? Lograr cierto tipo de cosas. Pero hay sus excepciones, por ejemplo, tengo el dato, bueno, de un chico, ¿no? Que estaba estudiando en la preparatoria y les pidieron hacer un trabajo sobre la teoría de Viktor Frankl. Y entonces fueron a entrevistar a un migrante, ¿sí? A un migrante centroamericano a las vías del tren, ¿no? Allá por atrás de Cusco. Y entonces le preguntaron sobre sus motivaciones, sobre todo esto, a pesar de que estaba pasando hambre, frío, chalala, pues imagínense, o sea, es venir de paso, ¿no? Para tratar de... Él decía que a él le daba fuerza, ¿no? Le hacía sentido el poder llegar a Estados Unidos, ¿sí? Y lo primero que iba a hacer cuando llegara a Estados Unidos es comenzar a trabajar para poderle mandar dinero a su mamá en, no sé, en Guatemala, por así decirlo, ¿no? Y que su mamá pudiera estar mejor, ¿no? Entonces, habla de un sentido de vida, ¿no? Habla de todo esto que este personaje se planteó como quien tiene un para qué puede soportar cualquier cómo, ¿no? O sea, es un caso excepcional, ¿no? Es un ejemplo de esto que plantea Viktor Frankl ahorita en este párrafo que acaba de leer su compañera Natalia. Sin embargo, como yo les repito y les menciono por tercera vez, pues creo que es más fácil poder pensar en un sentido de la vida cuando nuestras necesidades básicas o primarias pues están cubiertas, ¿sí? Cada uno de ustedes hágase su propio juicio, su propia reflexión sobre ello, ¿sale? Seguimos avanzando, chicos y chicas. ¿Cómo van con esto que les acabo de explicar con esta comparación?
Muy bien, profe, bien, todo bien. Ok. De las personas que no se habían conectado cuando pasé lista, ¿hay alguien ya aquí? Dayani, Abril, Jimena. Acuérdense que si no me dicen nada, se quedan al final con la falta. Ok. A ver, ahora, ¿quién no ha leído? Maleni, por favor, acompáñenos con la siguiente diapositiva. Posibles actitudes frente al sufrimiento. 1. Escapismo. 2. Apatía. 3. Autocompasión. Y 4. Contacto con el dolor. Ok. Muy bien. Muchas gracias, compañero. Bueno, estas son 4 actitudes que podemos tener frente a situaciones desagradables, frente a situaciones frustrantes, frente a situaciones que poco o nada podemos hacer. ¿Sale? Una de ellas es evadir. O sea, el escapismo es esto, es evadir, no querer como ver la situación, ¿no? La negarla, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Escapismo, ¿no? Irme, no desaparecer, no enfrentar, no asumir mi responsabilidad frente a aquello que me está pasando, ¿no? Sí, y hay muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, frente a una situación de dolor, aquí les ponía esta imagen, ¿no? ¿Cuántos se escapan con el alcohol, no? ¿Cuántos se evaden o evitan con el alcohol? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces, la segunda, la apatía, ¿sí? O sea, es como de, bueno, pero no asumo como nada, es como de, ya está, ¿sí? O sea, no hay de más, ¿no? Pero, o sea, no hay una responsabilidad o no hay una actitud o sea, de hacer algo al respecto, ¿sí? Dentro de lo que es posible. Es como de, o sea, pues, sí, la misma palabra lo dice, ¿no? La apatía, o sea, es como no me importa, bueno, ya está, ¿no? Ok, ¿no? Me anestesio, ¿no? No resuelvo nada, no contacto, ¿no? Pues eso es lo que hay y pues ya está, ¿no? No me movilizo, no hago nada, ¿no? Me quedo donde estoy, ¿no? O sea, sin hacer algo al respecto, rumiando nada más la información, ¿no? Quejándome, ¿no? De mi desdicha, de mi desgracia, ¿no? Pero sin resolver nada, por así decirlo. ¿Sí? Este famoso sufrimiento muy mexicano, ¿no? Y masoquista, ¿no? Nos quejamos, pero cuando ya volvió a salir una noticia de que encontraron otra cuenta de otro político con 200 millones en paraísos fiscales, chalala, y que además lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, pues no, mucho no hacemos, ¿no? El pueblo mexicano frente a la política es muy apático, ¿sí? O sea, nos roban en nuestra cara, las 200 familias más ricas en México y nosotros como si nada, ¿no? En la colectividad. Claro que esto genera sufrimiento, largas jornadas de horas laborales las que tenemos que llevar los mexicanos para sobrellevar una vida, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras el político de Jesús María ya le hizo una fiesta de 15 años a su sobrina, ¿no? De 300,000 pesos con el dinero del patronato del municipio, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿sale? Estas dos primeras actitudes podríamos suponer que son dos actitudes donde no asumimos
nuestra responsabilidad frente al sufrimiento. Cuando hablamos de la autocompasión y el contacto con el dolor, estamos hablando ya de dos actitudes, ¿sí?, que implican la responsabilidad, ¿no?, y la libertad de actuar frente a lo que nos está pasando, ¿sí? Una de ellas es la autocompasión, ¿sí?, que como la palabra dice es ser compasivo contigo mismo, ¿sí? No ser severo contigo mismo, no culparte, no decir eres un idiota, eres un imbécil, eres un tonto, ¿no? Esa es la severidad con uno mismo, ¿no? La autocompasión es, a ver, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues mira, ya te equivocaste, pero bueno, hay que aprender de ello, híjole, pues sí la regué, pero pues ni modo, ¿no? Voy a aprender de ello, chalala, ¿no? Este tipo de oraciones son ejemplos, ¿no?, que les hago sobre actitudes de autocompasión, ¿no? Por otro lado, bueno, tenemos el contacto con el dolor, ¿sí?, que implica dejarnos sentir, ¿sí?, dejarnos sentir aquello que estamos pasando, ¿sí? Hay que permitirnos, ¿no? Yo siento aquello que por lo que estoy pasando, ¿no? Me está doliendo, sí, el dolor, como dice la frase, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, ¿no? O sea, por ahí, en una ocasión mi terapeuta me decía, esto va a pasar, ¿no? O sea, esto va a pasar, te está doliendo, pero esto va a pasar, ¿sí? Entonces, permítete contactar con el dolor. Si no te permites contactar con el dolor, lo vas a estar reprimiendo, vas a estar escapando de, ¿sí?, pero no lo estás resolviendo. Entonces, en la medida en que te permitas sentir, el dolor se va a ir desvaneciendo, ¿sí?, va a ir bajando de intensidad, ¿sí? Entonces, estas dos actitudes, como les mencioné, tienen que ver más con una actitud de libertad responsable, ¿sí?, de responsabilidad frente a las circunstancias. ¿Vamos claros con estas posibles actitudes, chicos y chicas? ¿Queda clara la información? ¿Seguros? Ok. ¿Los demás chicos y chicas siguen ahí presentes? Ok. Jacqueline, compañera, ¿puede acompañarnos con la lectura? Jacqueline. Ya no está en la clase. A ver. Compañero Mariano, acompáñenos con la lectura. ¿Sí me escucha? Sí. Ok. La culpa es de la forma que tiene mi espíritu, de decirme, te sigues traicionando. No asumes tu responsabilidad por lo que verdaderamente sientes y quieres. No te escuchas a ti, sino solo oyes las voces de tus introyectos. Ok, muchas gracias, compañero. Bueno, cuando hablamos de introyectos es algo que vamos a revisar a más profundidad con nuestro siguiente autor, que es Fritz Perls y la psicoterapia gestal como uno de los demonios del desarrollo humano, ¿sí? Pero hablar de introyectos es hablar de aquella información que nosotros hemos asumido, ¿sí?, que nos hemos tragado sin digerir, sin masticar, porque nos dijeron que así debía
o tenía que ser, ¿sí? Y entonces aquello que me dijeron que así era y yo no lo cuestioné, ¿sí? Sin embargo, mi experiencia personal, ¿sí? Como autoridad máxima, está sintiendo algo distinto a lo que me dijeron que debían o tenían que ser las cosas, y entonces ahí entra el conflicto, ¿sí? Para esta psicoterapia, ¿no? La logoterapia dice que la culpa, bueno, es una voz, ¿no? Es una voz interior que te está ahí, por así decirlo, está ladrando, ¿no? Que te está ahí haciendo, picoteando, ¿no? Y diciéndote, no estás a gusto, ¿sí? O sea, no, esto no es lo que tú quieres, ¿no? Esto lo haces por compromiso, por esto, por otro, por aquello, pero no porque tú realmente lo quieres, ¿no? Y entonces, para este autor dice, es tu misma voz interior diciéndote, no estás asumiendo tu responsabilidad frente a lo que verdaderamente quieres, ¿sí? Por eso sientes culpa, por eso sientes malestar, ¿sí? Porque estás haciendo algo que a lo mejor tú ni quieres, ¿sí? Que no va contigo, que lo haces por complacer a los demás, ¿no? Y entonces viene el malestar, ¿sí? Chicos y chicas, ¿cómo vamos hasta aquí? Ok. Muy bien. Ok, entonces seguimos avanzando. Yeshua, Mande, profe. acompáñenos con la lectura, por favor. Claro. Sobre la muerte. El pensar en el hecho de la muerte puede ser amenazante para muchas personas, pero es algo de lo cual no nos podemos librar. A todos nos tiene que suceder en algún momento de nuestra existencia. Se trata de la aceptación de nuestra finitud y término de la vida terrenal. Listo, profe. Muchas gracias, Yeshua. A usted. Entonces, bueno, es otro de los aspectos que se reflexiona en este tipo de terapia, ¿no? O sea, la finitud, ¿sí? La conciencia sobre el hecho puntual de que somos finitos y que en algún momento de nuestra existencia vamos a morir. Sin embargo, no sabemos cuándo vamos a morir, ¿sí? Decía, creo que es un meme o una imagen que luego circula mucho en redes sociales, ¿no? En Facebook, creo que es Snoopy, ¿no? Que está ahí con un compañerito sentado y le dice, como qué miedo, ¿no? Algún día vamos a morir, ¿no? O algo así, ¿no? Ya. Y él le contesta como el monito de, dice, pues, todos los días se vive y solo un día se va a morir, ¿no? Ya ni recuerdo bien cómo es esta imaginaria, esta imagen, ¿no? Pero hablar de este enfoque logoterapéutico sobre la muerte es la conciencia, ¿no? De que algún día pues, nos va a cargar la calaca, ¿sí? Entonces, en función de ello, ¿no? Es importante que podamos realizar, ¿no? O darle sentido a nuestra vida partiendo de la conciencia de que o sea, nuestra vida es algo finito, ¿sí? O sea, que no vamos a ser eternos para como quedarnos y sentarnos sobre nuestros laureles en el momento que queramos salir y hacer aquello que queremos, ¿sí? O sea, que el tiempo corre su marcha, que el tiempo es cronos, ¿verdad? Tac, 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 avanza y no se detiene. Y en ese avanzar y no detenerse, pues en algún momento nuestra vida terrenal va a terminar. Sí, acuérdense de que este autor hablaba del aspecto espiritual de los seres humanos. Sí, por eso habla del término de la vida terrenal.
y que desde cada cultura o creencia religiosa, bueno, tú podías plantearte tu vida en función de, ¿no? O sea, por ejemplo, el católico, ¿no? Que se plantea su vida en función a no tratar de no romper, bueno, a tratar de no pecar, ¿no? Y si peca, arrepentirse, ¿no? Y tratar de aprender de sus errores, de sus arrepentimientos para ser un mejor ser humano, porque ama a Dios ama a tu prójimo como a Dios, ¿no? Y eso te posibilitaría, ¿no? A pues poder subir al reino de los cielos, ¿no? Desde otros enfoques, ¿no? No sé, el budismo, ¿no? Sé una buena persona para que en tu siguiente reencarnación, ¿sí? Al término de esta vida terrenal, pues en la siguiente te vaya mejor, ¿no? Más iluminado, el karma juegue a tu favor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin importar de cuál religión seamos, cuáles sean nuestras creencias, ¿sí? Todos los seres humanos, budistas, musulmanes, católicos, etcétera, etcétera, es algo de lo que no podemos librarnos, ¿sí? Y entonces a nuestra existencia también le da sentido la conciencia del término de la vida, ¿sí? De que en algún momento vamos a morir. ¿Sí? Han oído hablar con estas frases: no quiero morir sin haber, no sé, viajado a Europa, ¿no? Es uno de mis betas, a mi vida le da sentido eso, chalala, chalala. ¿Cómo vamos, chicos y chicas? Ok. Muy bien. Por ejemplo, decían que los mayas o unos indígenas mexicanos, no recuerdo cuáles eran, decían que traían siempre a la muerte en su lado izquierdo, sí, atrás de su hombro al lado izquierdo, ¿no? Y que volteaban y le decían algo así como de: ah, mira, todavía no vienes por mí, ¿verdad? ¿No? Y entonces, o sea, desde colonias, o comunidades ancestrales, o desde hace muchos años, ¿no? Bueno, se habla de este culto, ¿no? También a la muerte. Para nuestro país, ¿no? Para el mexicano, el culto a la muerte es algo extraordinario, ¿no? O sea, el sur de México, Oaxaca y demás, ¿no? O sea, este culto a la muerte, ¿no? Combinado con la religión judeocristiana católico apostólico, ¿no? Pues hizo toda una tradición en el arraigo mexicano, ¿no? Que le da sentido a la colectividad mexicana, ¿no? Recuerden esta película, bueno, de la cual me han platicado mucho, pero yo no la he visto, de Coco, ¿no? Que tiene que ver con este tributo a la muerte de las fechas de los primeros días de noviembre, ¿verdad? Entonces seguimos avanzando. ¿Quién no ha leído el día de hoy? Sandra. Frank dice que la muerte le da pleno sentido a la vida. Tiene la experiencia del campo de concentración para avalarlo. Sin embargo, es obvio que no todos tenemos vivencias parecidas. No obstante, sugiere vivir con la actitud más digna y con el mejor esfuerzo. Ok. Sí. Y entonces, bueno, aquí habla de una situación en específico y particular respecto a sus reflexiones que vivió en el campo de concentración. O sea, estar frente a una situación, ¿sí?, de muerte, ¿sí?, eso le da sentido a nuestra vida, o eso sacude nuestra vida, por así decirlo. Como por ejemplo, ¿sí?, no sé, haber tenido un accidente, ¿no?
y haber salido librado de ello, ¿no? Y que te dijeron que fue un milagro que tú te hayas salvado, ¿no? A lo mejor a partir de ese momento, pues tu vida dices, ah, caray, ¿de qué me he estado perdiendo, no? Me doy cuenta de que pude haber muerto. Realmente hice todo lo que quise, ¿no? O por ejemplo, algo que a mí me pasa mucho, que me recuerda mucho la muerte, es cuando personas cercanas, conocidos, amigos de profesión, por ejemplo, algo que me sacudió mucho fue la muerte de una colega, que murió hace como 2, 3 años, ¿no? Ella tenía, no sé, me ganaba por 2, 3 años, ¿no? Entonces, la muerte de esa compañera, fue algo que me sacudió mucho porque yo, o sea, cuando alguien, en mi experiencia personal, ¿no? Joven muere, es como de, mi mente ni siquiera puede, por así decirlo, registrarlo, visualizarlo, ¿no? Es como de, como en qué momento, ¿no? O sea, como tanto por vivir, ¿no? O sea, como a esa edad, ¿no? Entonces, o sea, al final del día es una proyección de uno, ¿no? O sea, como de, date, no sé, yo mismo, conmigo mismo, pues date prisa, ¿no? O no te olvides que no eres eterno, ¿no? O sea, que ahorita te sientes joven y sientes que puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero en algún momento, al chasis de un tronido de dedos, todo puede cambiar, ¿no? Entonces, yo les hablo como de experiencias particulares que yo he tenido, ¿no? Cada uno de ustedes en su propia vida a lo mejor ha tenido acercamientos con la muerte, ¿no? No que ustedes necesariamente fueran a morir, pero tuvieron una experiencia muy cercana con la muerte, una pérdida querida. Entonces, eso les despierta la conciencia de la muerte, ¿no? Y entonces esa conciencia de la muerte, esa experiencia de la muerte, pues deja un impacto sobre ustedes, ¿no? Que les permite tener una actitud frente a, pues, como dice aquí, una actitud más digna o tratar de ir con un mayor esfuerzo. Sale como sacudidas, ¿no? La muerte es como una sacudida, es como un recordatorio de, sigues vivo, ¿no? O sea, si no estás muerto es porque sigues vivo, pero no te confíes, por así decirlo. ¿Sale, chicos y chicas? Avanzamos. Sí, maestro. Okay. Usted mismo, Sinaí, por favor, compañero. Acompáñenos con la lectura. Dice, uno de los aspectos más importantes en la labor terapéutica de la logoterapia es hacer consciente al paciente de su responsabilidad ante la vida en virtud de la inevitabilidad de su muerte. Ok, muchas gracias, compañero. Bueno, fue algo de lo que ya hemos venido leyendo, ¿no? O hemos venido explicando, ¿no? Pero a uno de los temas que se toma en terapia es hacerle ver, ¿no? O reflejarle al cliente, al paciente, la finitud, ¿no? O sea, la conciencia de que tarde o temprano, pues todos en polvo nos convertiremos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, en relación a esa inevitabilidad, ¿no? Pues cómo te quieres responsabilizar en virtud de tu vivencia, ¿sí? En virtud de los días que sí estás vivo y no estás muerto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, bueno, ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿Qué sentido le quieres dar a tu vida en lo que estés vivo? ¿Sale, chicos y chicas? Aquí ya no profundizo más porque, bueno, es algo que les he venido explicando y que, bueno, aquí nada más les planteo unas cuantas afirmaciones sobre esto que se ha venido desarrollando. Ok. Entonces, ¿quién no ha leído? Bueno, ya creo que todos los que están aquí ya leyeron el día de hoy. ¿Se conectó Dayani?
Jacqueline, compañera, bueno, sí estaba al inicio, pero no sé, después ya no contestó. ¿Está por ahí Jacqueline que pueda leer? Ok. Abril se conectó, compañera. No. Jimena. Ok. Alejandra Núñez se conectó, compañera. Ok, bueno, antes de que se vaya, compañera Pola, vuelva a acompañarnos con la lectura. Sí, profe. Asumir nuestra propia responsabilidad en lugar de esperar a que alguien más la asuma por nosotros. Ok, bueno, aquí se retoma o se retorna al tema de la libertad y de la responsabilidad, ¿no? O sea, es asumir también la conciencia de que solamente nosotros y exclusivamente nosotros podemos hacer algo con nuestra vida, ¿sí? Que dejemos como de lado la fantasía de que alguien más va a venir a hacernos felices, de que alguien más va a venir a hacernos, a satisfacernos, ¿no? Y esta reflexión por ahí me agrada, ¿no? Me gusta, en sentido de al tema de las parejas, ¿no? O sea, cómo esta perspectiva de las medias naranjas, ¿no? Luego nos lleva a una actitud de dependencia frente a nuestra vida relacional del vínculo de pareja, ¿no? O sea, como el asumir que mi bienestar depende de la otra persona, ¿no? En vez de asumir que mi bienestar depende de mí. Y entonces que yo puedo elegir compartir mi bienestar, ¿sí?, con el otro. Pero siempre recordando que mi bienestar en un primer momento depende de mí. Si mi bienestar depende de mí y yo lo asumo y puedo congeniar con el otro para seguir sintiendo más bienestar, pues bienvenido sea, ¿no? Pero este enfoque plantea la posibilidad de que dejemos de asumir, ¿sí?, que alguien más vendrá a darle sentido a nuestra vida. Solamente nosotros podemos darle sentido a nuestra vida y compartir nuestro sentido de vida, ¿sí?, con el mundo, con el otro, con la pareja, con los amigos, con los familiares, etc. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta aquí, chicos y chicas? Okay. Que este ejemplo que les acabo de poner es más difícil de lo que creemos, ¿eh? Está bien bonito decirlo en palabras, pero llevarlo a la práctica muchas veces nos cuesta a todos, ¿no? Ok, compañera Natalia, nuevamente acompáñenos con la lectura, por favor. Neurosis noógena no surge por conflictos entre impulsos, sino más bien de problemas existenciales. No todos los conflictos son necesariamente neuróticos, al contrario, es necesaria cierta dosis de conflictividad. De la misma forma, el sufrimiento no es siempre patológico y la búsqueda de un sentido valioso frente al mismo es una angustia espiritual. Ok, muchas gracias, compañera. Entonces, bueno, ya casi acabamos. Fíjense, esta postura, ¿no? De la neurosis noógena es una postura, ¿no? Paralela, bueno, no paralela, más bien es una postura que cuestiona, ¿sí?, aquello que desde el psicoanálisis se establece como un acto neurótico. Sí, hablar de la neurosis desde el psicoanálisis, pero recuerdan que es esta cuestión de
de esta lucha, ¿no? Entre el jinete que es el yo y sus dos caballos de fuerza, ¿no? Que son los impulsos, las pulsiones del ello y el deber ser del super yo. ¿Sí? Dice, y eso es lo que nos hace neuróticos, ¿sí? A los seres humanos desde esa postura. Dice este autor, no necesariamente se es neurótico, ¿sí? Frente a los conflictos que nosotros podemos tener en la vida, porque estos conflictos pueden tener un carácter existencial, ¿sí? Y entonces para la logoterapia, dice, es necesaria cierta dosis de conflictividad, de conflicto, ¿sí? Que nos permita preguntarnos o cuestionarnos sobre aquello que nos está pasando, ¿sí? Entonces, dice, de esta forma el sufrimiento no siempre es patológico, ¿sí? O sea, hay un sufrimiento, ¿sí? Hay un dolor, ¿sí? Que puede llevarnos, ¿sí? Al descubrimiento, ¿sí? De una verdad para nosotros, ¿sí? Partiendo de esta mayéutica, ¿verdad? De esta verdad oculta en el interior de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, se puede hablar de una angustia espiritual, ¿sí? De esto que me puede mover, ¿sí? O movilizar, ¿sí? Si yo logro darle un sentido, ¿sí? Si yo logro comprender de qué se trata, ¿sí? Ok, y a ver, ahora compañera Brenda, por favor, usted nuevamente. La logoterapia se diferencia del psicoanálisis porque concibe al hombre como un ser cuyos intereses primordiales se inscriben en la órbita de asumir un sentido a la existencia y realizar un conjunto de valores. La tensión existente entre lo que uno ha logrado y lo que queda por conseguir, o la distancia entre lo que uno es y lo que debería llegar a ser, es algo inherente al ser humano y por consiguiente indispensable para su bienestar psíquico. Ok, entonces, bueno, lo que acaba de leer su compañera, ¿no? Es esta postura de que para la logoterapia dice, el pasado es el pasado, ¿sí? Y ya no lo puedes cambiar, ¿sí? Es importante, ¿sí? Sin embargo, lo más importante para la logoterapia es que aquello de lo que te ha pasado y que le da sentido ahorita a tu existencia, pero como desde el ahora, ¿sí? Desde el aquí y el ahora, tú puedes, ¿sí? Proyectarte hacia el futuro, ¿sí? Hacia lo que quieres llegar a ser. Y entonces, si proyectas lo que quieres llegar a ser, haces cosas para llegar a serlo, ¿sí? Y dice que ese es algo humano, ¿sí? Que forma parte de la esencia humana, ¿no? O sea, esta conciencia del tiempo, ¿no? O esta creación del tiempo, ¿sí? Entre lo que pasé, lo que estoy pasando y lo que puedo llegar a pasar, ¿sí? Y entonces eso es asumir un sentido a la existencia, partiendo, ¿sí? De un sentido, de un conjunto de valores, ¿sí? Que yo asumo desde mi propia libertad y desde mi propia responsabilidad, ¿sí? Chicos y chicas, ahorita no les pregunté sobre la diapositiva anterior, pero entre la neurosis nógena y la logoterapia, ¿hay dudas? ¿Sí hay dudas hasta aquí de lo que llevamos de este autor? ¿Siguen ahí, chicos y chicas? Ok, bueno, entonces van en sus escritos, ustedes van a leer más sobre la neurosis nógena
para que puedan retroalimentarse, ¿sale? Ahora vamos al video. Sobre este autor que nos habla de la logoterapia, permítanme. Algo que es muy importante ¿Sí se escucha, chicos y chicas? es que Ok, venga, vamos a... Miren, este autor, Alejandro Unikel Spector, ¿sí? Es uno de los autores de los artículos que yo les escaneé, que vamos a revisar, ¿sale? algo que es muy importante es que el logoterapeuta trata de centrarse sobre todo en el presente, en lo que está ocurriendo en el presente. En la logoterapia hay dos cuestiones que son fundamentales: lo que es la libertad y lo que es la responsabilidad. Y la libertad y la responsabilidad solamente se pueden ejercer en el presente. O sea, frente a una situación en donde la vida me plantea algún problema y trato de encontrarle un sentido a esa situación, lo voy a hacer eligiendo algo, eligiendo algún tipo de acción, como decía yo, en base a ciertos valores, ¿no? Y actuando de determinada manera. Y por supuesto, lo que yo elija hacer, voy a tener que hacerme responsable de aquello que elegí. Entonces, elijo y me hago responsable de aquello que elijo. Eso solamente ocurre en el presente. Entonces, el hecho de que el logoterapeuta se centre sobre todo en el presente, hace que los problemas del pasado, o la historia pasada, no los problemas del pasado, la historia pasada, sin dejar de ser importante, porque es importante referirnos muchas veces al pasado, no nos centramos en el pasado, no nos quedamos en el pasado, no hacemos una arqueología del pasado, sino que por supuesto tomamos ciertos elementos del pasado, pero lo más importante es, bueno, cómo esos elementos del pasado afectan, impactan tu vida presente. Y entonces, ¿qué vas a hacer con esto que la vida te está planteando en este momento? Entonces, desde ese punto de vista, el hecho de trabajar en el presente sobre todo, sí permite que digamos que el proceso sea un proceso, yo diría, más ágil, que si nos centráramos excesivamente en lo que ocurre en el pasado. Creo que lo más importante para nosotros es trabajar en el presente, por supuesto viendo siempre hacia el futuro. Como decía Sartre, ¿no? Estamos mucho más condicionados por el futuro que por el pasado. O sea, actuamos más en función del futuro que del pasado. Entonces, a donde voy es que el proceso, que es un proceso de autoconocimiento, ¿no? Es un proceso que no necesariamente tiene que llevar demasiado tiempo, pero tampoco es un proceso demasiado corto. Es muy difícil generalizar y decir un proceso logoterapéutico dura 2 años, 1 año, etc. Pero yo diría que en general, un proceso terapéutico normal con logoterapia puede durar alrededor de 1 año, puede durar un poco más de 1 año.
Pero si no se ven resultados a muy corto plazo de que empieza a haber un cierto tipo de cambio, me parece que entonces el proceso no está dando resultado. Creo que es importante, aunque el proceso pueda durar un año o más, ¿no? que el paciente empiece a percatarse de que algo empieza a ocurrir en él o en ella con respecto a lo que lo está afectando. Algo que es muy importante para que esto ocurra, y yo creo que sin eso no hay terapia, no solamente no hay logoterapia, sino no hay ningún tipo de terapia, es el encuentro humano. O sea, si no hay química, si no hay la posibilidad de una verdadera comunicación, que por supuesto se va construyendo poco a poco, no es algo que se dé de entrada, pero si no hay esta construcción de la comunicación en donde empezamos a co-construir algo que es común, un lenguaje común, de significados comunes, de entendimientos comunes, ¿no? Si no hay eso, que se empieza a construir y que se construye hasta el final, creo que no hay proceso terapéutico, ¿no? Habrá cualquier otra cosa, pero no es un proceso terapéutico. Muy bien, chicos y chicas. Entonces, bueno, este es el video que quería mostrarles, ¿sí? Sobre lo que este autor plantea sobre la logoterapia, que es un logoterapeuta, es un tipo muy interesante. Ya cuando leamos sus artículos, pues ustedes van a ver, ¿no? Van a ir entendiendo. Creo que es un tipo que habla con muchísima claridad, ¿no? Sobre la información. Creo que este personaje en 5 o 6 minutitos mencionó varias cosas que yo les venía explicando, ¿no? Habló sobre la libertad, habló sobre la responsabilidad, habló de la importancia del pasado, pero no centrarnos en la historia del pasado, sino de cómo ciertos aspectos del pasado están presentes ahora y qué voy a hacer con ello. Eso implica responsabilidad y libertad, ¿sí? Y cómo lo proyecto hacia lo que viene, ¿sí? De lo que soy a lo que quiero ser, ¿sale? Habló del encuentro, ¿no? Que tiene que haber empatía, ¿no? Precisamente los artículos que este personaje toca, habla de la empatía. ¿Hasta aquí vamos claros, chicos y chicas? ¿Cómo vamos con esta información? ¿Les ayudó este autor a clarificar más lo que ya se venía explicando? ¿Preguntas hasta aquí sobre esta teoría? Ok, miren, entonces nada más para que vayan sabiendo, chicos y chicas, sobre esto, para que puedan centrarse. Les estoy abriendo en el buscador, ¿sí? 3 artículos que ustedes van a leer, que les voy a subir ahorita a su foro, ¿sí? Para que puedan explorar, ¿vale? Una de ellas es diferencias entre la logoterapia y la terapia existencial fenomenológica, ¿sí? Son estos tres artículos pequeños, cortitos, ¿sí? Parte 1, parte 2 y parte 3 de lo que es de la información de la logoterapia y la terapia existencial fenomenológica, ¿sale? Yo les había mencionado que este mismo autor, Jackie, quien es el autor de estos blogs, también hablaba de las diferencias entre la terapia existencial y la terapia humanista, ¿no? Pero bueno, este es otro artículo que se los pondré más adelante, ¿sí?
Pero para que se los voy a poner en el muro junto con el video de la clase de hoy, porque tienen que también leer esta información, ¿sí? Tienen que leer esta información para complementar su trabajo, ¿no? Sobre todo de la logoterapia, ¿sí? O sea, ustedes aquí van a leer como las diferencias entre estos dos enfoques, pero para que haya una comprensión más clara de qué es la logoterapia y qué no es la logoterapia, ¿sale? Entonces, sí tienen que leer esto, chicos, esta semana, va a ser pesadita en cuanto a lectura, chicos y chicas, es su trabajo número 6, les digo, no bajen la guardia, ¿sí? Es importante que hagan bien su trabajo, ¿sí? Para que puedan, bueno, aprobar la materia, ¿sí? Y para el siguiente trabajo va a estar más tranquilo, ¿sí? Va a estar más sencillo, ya el último trabajo va a ser más sencillo, va a estar más tranqui, ¿sí? Pero por eso les pido un último esfuerzo grande para que el de la siguiente semana pueda ser más tranquilo. Y ahorita ya vamos a empezar, bueno, con la nueva información, ¿sale? Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos y chicas? Los demás, además de Alan, Natalia, Sandra. Okay, voy a detener la grabación de la clase.